Lo que un hombre piensa cuando una mujer se aleja de verdad. Hay algo que muy pocas mujeres saben. Algo que ningún hombre va a confesarte fácilmente. Algo que va mucho más allá de lo que parece cuando él se queda en silencio, cuando deja de llamar, cuando actúa como si nada hubiera pasado. Escúchame bien. Cuando una mujer se aleja de verdad, no de manera estratégica, no para manipular, sino cuando ella realmente decide poner distancia porque ha llegado a un límite, porque ha decidido honrarse a sí misma, porque sencillamente ya no puede seguir dando lo que no se le devuelve. En ese momento, en la mente de ese hombre ocurre algo que él mismo no sabe cómo manejar. No es indiferencia, no es olvido, no es alivio. Es una tormenta interior. Y hoy vamos a entrar en esa tormenta, juntos, con la profundidad que mereces. Porque comprender lo que ocurre en la psique masculina cuando tú te marchas no es una lección de poder ni una estrategia de juego. Es una verdad psicológica profunda que Carl Gustav Jung estudió a lo largo de toda su vida y que tiene el poder de cambiar para siempre la forma en que te ves a ti misma, la forma en que te relacionas y la forma en que decides vivir de ahora en adelante. Quédate. Lo que viene en los próximos minutos va a remover algo muy hondo en ti. Promesa. A lo largo de este video, vas a descubrir 5 revelaciones sobre la psicología masculina que raramente se explican con esta profundidad. No te voy a hablar de estrategias para recuperar a un hombre. No te voy a decir lo que tienes que hacer para que él te llame. Eso no es lo que este canal hace. Lo que sí voy a hacer es algo más valioso. Voy a darte una comprensión tan clara de lo que ocurre en la mente y el alma de un hombre cuando tú te alejas, que cuando termines de ver este video, ya no necesitarás preguntarte qué está pensando. Lo sabrás. Y eso, créeme, lo cambia todo. Porque el conocimiento verdadero no te hace dependiente. Te hace libre. Empecemos. Revelación 1. El silencio que él mantiene no es lo que tú crees. La creencia equivocada. Cuando un hombre no reacciona ante tu distancia, cuando no te llama, cuando no da señales de vida, la mayoría de las mujeres piensan lo mismo. Le da igual. No le importo. Ya me ha olvidado. Y esa creencia, ese pensamiento que se instala como una certeza dolorosa, tiene un efecto devastador, porque te hace dudar de tu propio valor, te hace preguntarte si lo que viviste fue real, te hace sentir que tu ausencia es invisible. Pero aquí está la verdad que pocos comprenden. La explicación psicológica Carl Jung describió algo que llamó la persona, que es la máscara social que todos construimos para enfrentarnos al mundo. Y en el caso de los hombres, esa máscara tiene una característica muy particular. Fue construida sobre un fundamento de control. Desde muy pequeño, al hombre se le enseña a no mostrar vulnerabilidad, a no necesitar, a no depender, a parecer que está bien cuando no lo está, a que las emociones son un signo de debilidad, no de humanidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú te alejas y él siente algo que no sabe cómo nombrar? Algo que le duele, que le incomoda, que le revuelve por dentro. Activa la máscara. Silencio. Distancia aparente. Indiferencia fabricada. Pero detrás de esa máscara, Jung sabía que siempre hay algo muy diferente. Hay un mundo interior que sigue funcionando, aunque la máscara diga lo contrario. La historia. Permíteme contarte la historia de Marcos. Marcos tenía 52 años, cuando Pilar decidió alejarse. Llevaban 3 años, en una relación que ella describiría como casi perfecta en la superficie y completamente vacía por dentro. Él era atento cuando le convenía, presente cuando lo necesitaba para sí mismo. Pero cuando Pilar necesitaba profundidad, cuando necesitaba que él estuviera de verdad, Marcos se escabullía con el trabajo, con los amigos,
con cualquier cosa que le permitiera no tener que sentarse frente al espejo emocional que ella representaba. Un día, Pilar dejó de insistir, dejó de mandar el mensaje de buenos días, dejó de proponer planes, dejó de estar disponible. No lo hizo como estrategia, lo hizo porque algo dentro de ella se había agotado de una manera que ya no tenía vuelta atrás. Durante los primeros días, Marcos no llamó. Si le hubieran preguntado por qué, él habría dicho, necesito mi espacio. Ella también necesita el suyo. Pero eso era la máscara hablando. Por dentro, algo completamente diferente estaba sucediendo. Marcos empezó a revisar su teléfono con una frecuencia que él mismo no reconocía. Empezó a pensar en Pilar en los momentos más inesperados, mientras tomaba café, mientras conducía, justo antes de dormirse. No era nostalgia todavía. Era una especie de alarma silenciosa que su psique había activado. Como cuando sientes que has olvidado algo importante, pero no puedes recordar qué es. Y esa alarma no paraba. La enseñanza transformadora, el silencio de un hombre, no es indiferencia. En la mayoría de los casos, es la única forma que tiene de procesar algo para lo que no le enseñaron un lenguaje. Cuando tú te alejas de verdad, rompes el patrón, y los patrones rotos no se ignoran, se sienten. Aunque él no sepa decirte exactamente qué está sintiendo, su sistema emocional lo registra todo. La pregunta que debes hacerte no es ¿por qué no me llama? La pregunta que debes hacerte es ¿por qué yo necesito que su reacción valide lo que yo ya sé que es verdad? Y ahí, justamente ahí, es donde empieza la transformación real. Pero espera, porque lo que viene ahora va más profundo todavía. Porque ese silencio que acabamos de describir es solo la superficie. Lo que ocurre después en su mente es algo que va a sorprenderte. Revelación 2. Tu ausencia despierta su sombra. Existe la idea de que cuando una mujer se aleja, el hombre simplemente sigue con su vida, que encuentra otra distracción, otro foco de atención y que tú te conviertes en un capítulo cerrado de su historia. Eso, en algunos casos superficiales y con personas de muy poco mundo interior, puede ser cierto. Pero cuando la conexión fue real, aunque él no supiera honrarla, cuando hubo intimidad verdadera, aunque ella haya sido incompleta, lo que tu ausencia despierta en él es algo que Jung llamó la sombra. La sombra, según Jung, es la parte de nosotros mismos que hemos reprimido, negado, escondido porque en algún momento de nuestra vida aprendimos que no era aceptable mostrarla. Para muchos hombres, la sombra contiene todo aquello que fueron entrenados para suprimir. El miedo al abandono, la necesidad de amor, la inseguridad profunda, el terror a no ser suficiente. Mientras tú estás presente, él puede mantener esas partes en la oscuridad. Tu presencia le permite funcionar desde su persona, desde su máscara de control y autosuficiencia. Pero cuando tú desapareces, cuando ya no hay nadie que le dé ese espejo externo, la sombra emerge. Jung decía que la sombra no desaparece cuando la ignoramos. Solo crece, y cuando las circunstancias la obligan a salir a la luz, lo hace con una fuerza que puede desestabilizar a la persona por completo. Tu ausencia no le da paz, le confronta con todo lo que ha estado evitando mirarse. Te cuento la historia de Elena. Elena tenía 58 años y una paciencia que ella misma describía como su mayor virtud y su mayor error. Durante 4 años había estado con Roberto, un hombre que la necesitaba cuando él lo decidía, y desaparecía cuando las cosas se ponían emocionalmente intensas. Cuando Elena finalmente se alejó, sin dramas, sin ultimátums, simplemente dejó de estar disponible de la manera en que había estado. Roberto experimentó algo que no supo identificar en el momento, pero que más tarde
En una conversación larga y honesta que tuvieron meses después, describió así: empecé a tener una sensación rara, como de inquietud. No sabía qué era. Me ponía a trabajar más horas, salía más con los amigos, pero la inquietud seguía ahí. Y entonces empecé a pensar cosas que me molestaban pensar, que nunca había estado del todo presente, que siempre había encontrado una excusa para no dar más, que tal vez el problema era yo. Eso es la sombra hablando. Roberto no llegó a esa reflexión, porque de repente se convirtió en un hombre más maduro emocionalmente. Llegó a ella porque la ausencia de Elena le privó del escudo que ella representaba sin saberlo. El escudo de su presencia constante que le permitía a él no tener que mirarse. Cuando el espejo desaparece, uno empieza a ver su propio reflejo en todas partes. Jung decía que el mayor acto de valentía no es enfrentarse al mundo exterior, sino enfrentarse al propio mundo interior. Cuando tú te alejas con dignidad, sin venganza, sin manipulación, sin esperar que él lo note para volver, estás haciendo algo poderoso sin proponértelo. Le estás quitando la posibilidad de seguir evitando su sombra. Lo que él haga con eso ya no depende de ti. Pero lo que tú puedes comprender es que tu ausencia no pasa desapercibida en su psique. La remueve, la desestabiliza, la confronta. Y eso no es algo que hagas para hacerle daño. Es algo que ocurre como consecuencia natural de honrarte a ti misma. Lo más importante todavía está por llegar. Porque ahora vamos a hablar de algo que muy pocas personas explican. Lo que ocurre en la mente de un hombre cuando empieza a idealizar a una mujer que ya no está. Hay mujeres que creen que si se alejan, el hombre las olvidará con facilidad, que será sustituida rápidamente por otra persona, otra experiencia, otro estímulo, que su lugar en la vida de ese hombre era reemplazable. Y esa creencia, dolorosísima, hace que muchas mujeres vuelvan antes de tiempo. Vuelven por miedo a ser olvidadas. Vuelven para comprobar que importan. Vuelven para que él vea que siguen ahí. Pero aquí está la verdad psicológica que cambia todo. Jung habló durante toda su vida de un arquetipo femenino que vive en la psique masculina y que él llamó el ánima. El ánima es la imagen interna que el hombre tiene de lo femenino, sus cualidades, su esencia, su poder. Es la figura que le atrae, que le fascina, que le completa en un nivel que va mucho más allá de lo físico. Cuando un hombre conoce a una mujer real que encarna de alguna manera esa imagen interior, que la activa, que la despierta, ocurre una conexión de una profundidad que él raramente sabe articular, pero que siente con una intensidad que le sorprende. Ahora bien, mientras esa mujer está presente, el hombre puede relacionarse con ella desde el plano cotidiano, con sus limitaciones, sus defectos, sus fricciones. Pero cuando ella se va, cuando ya no hay conversaciones, ni presencia, ni contacto, el ánima entra en juego de una manera completamente diferente. La mujer real, con sus matices y contradicciones, empieza a fusionarse con esa imagen arquetípica interior. Y lo que ocurre es un proceso de idealización que el hombre no controla conscientemente. Ella se convierte en algo más grande que ella misma en su mente. Se convierte en el símbolo de algo que perdió, de algo que nunca supo valorar, de algo que ya no puede recuperar con facilidad. Y los seres humanos nunca anhelan lo que tienen. Solo anhelan lo que ya no pueden alcanzar. Permíteme hablarte de Carmen. Carmen tenía 61 años y había pasado 2 años y medio con Antonio, un hombre 10 años menor que ella, lleno de vida y completamente incapaz de comprometerse con profundidad. La relación fue intensa, apasionada y profundamente desigual. Carmen daba, Antonio recibía. Cuando Carmen decidió alejarse, no lo hizo de golpe.
Lo hizo de la manera más honesta posible. Le dijo que necesitaba una relación que la honrara, y que si él no estaba en condiciones de ofrecerle eso, era mejor que cada uno siguiera su camino. Antonio al principio reaccionó con aparente calma. Sí, tienes razón, necesitamos tiempo. Pero pasaron 3 semanas, y algo en él empezó a transformarse. No podía dejar de pensar en ella. Y lo curioso, lo que él mismo no entendía, era que no pensaba en Carmen de la manera en que la había tratado, como alguien que siempre estaría ahí, como algo garantizado. Ahora la pensaba de otra manera. La pensaba como la mujer que había sabido escucharle sin juzgarle, la que le hacía reír de una forma que nadie más conseguía, la que tenía una profundidad que él en su momento no supo apreciar porque estaba demasiado ocupado buscando la siguiente novedad. Su mente había convertido a Carmen en algo que su vida cotidiana, de repente, se sentía incapaz de reemplazar. 6 semanas después, Antonio escribió. No con excusas, no con manipulación. Escribió con una honestidad que sorprendió a Carmen. Creo que no entendí lo que tenía hasta que lo perdí. Carmen lo leyó y sonrió. No porque él hubiera vuelto, sino porque, por primera vez, sintió que la habían visto de verdad. Decidió no responder de inmediato. Necesitaba pensar. Necesitaba consultarlo con esa parte de sí misma que por fin había aprendido a escuchar. Tu ausencia no te hace olvidable. En la psicología masculina, cuando la conexión fue verdadera, tu ausencia te hace irrepetible. Pero aquí está la parte más importante. Esta revelación no te la doy para que uses tu alejamiento como táctica. Eso sería traicionar lo que estamos construyendo juntas en este canal. Te la doy para que comprendas algo que quizás llevas mucho tiempo sin creer. Que tienes un peso real en la vida de las personas que te aman o que te han amado. Que tu presencia importa. Que tu valor existe independientemente de que alguien te lo reconozca en el momento. Y que alejarte para protegerte no te hace invisible. Todo lo contrario. Pero hay algo que aún no hemos explorado. Algo que ocurre en una capa todavía más profunda de la psique masculina. Algo que tiene que ver no con el recuerdo de ti, sino con el miedo más antiguo que existe en el corazón de un hombre. Eso lo descubriremos ahora. Existe la creencia de que los hombres no temen el abandono, que son ellos los que abandonan y las mujeres las que sufren, que la dependencia emocional es un territorio exclusivamente femenino. Esa creencia ha causado un daño enorme, porque ha hecho que muchas mujeres sientan que son ellas las únicas vulnerables en una relación, las únicas que necesitan, las únicas que tienen miedo. Y eso sencillamente no es verdad. Jung exploró a lo largo de toda su vida algo que llamó los complejos. Un complejo, en términos junguianos, no es un problema ni una patología. Es un nudo emocional cargado de energía que se forma en nuestra psique a partir de experiencias tempranas, generalmente de la infancia, y que opera de manera autónoma, sin que lo decidamos conscientemente, sin que lo controlemos, sin que lo veamos claramente. Uno de los complejos más poderosos en la psique masculina es el complejo materno. No en el sentido reduccionista de que todos los hombres tienen problemas con su madre, sino en un sentido más profundo. En la infancia, el vínculo primario de todo ser humano con el amor, con la seguridad, con el sentido de ser suficiente, pasa por una figura femenina. Cuando ese vínculo fue inconsistente, cuando hubo abandono real o emocional, cuando el amor fue condicional o impredecible, ese niño crece con una herida que no desaparece. Crece con un miedo al abandono que a veces se manifiesta de la manera más contraintuitiva posible, alejándose antes de que le dejen, siendo él el que controla la distancia para nunca tener que sentir la vulnerabilidad de necesitar a alguien que no está.
Y entonces llega una mujer real. Y en algún momento, esa mujer se marcha. Y algo en él se activa que ya no tiene que ver contigo. Tiene que ver con algo mucho más antiguo. Jung decía que cuando un complejo se activa, la persona no responde desde su yo adulto. Responde desde la edad en que se formó la herida. Quiero contarte la historia de Sofía. Sofía tenía 49 años, inteligente, sensible, con una carrera profesional sólida y una historia afectiva llena de relaciones con hombres que eventualmente se alejaban o se cerraban emocionalmente justo cuando las cosas se ponían más íntimas. El último había sido Jorge, 4 años mayor que ella, encantador, brillante, con una capacidad para la conversación profunda que la había fascinado desde el principio, pero que, cada vez que la intimidad emocional crecía demasiado, encontraba un motivo para crear distancia. Un viaje de trabajo, una nueva obsesión, un periodo de necesitar espacio. Sofía, cansada de ese ciclo, decidió dejarlo. No con rabia, con una tristeza tranquila que ella misma describió como la tristeza de dejar de esperar lo que nunca va a llegar. Lo que Sofía no sabía, lo que descubrió meses después en una conversación larga que ambos tuvieron cuando ya había agua y tiempo de por medio, era esto. Jorge había perdido a su madre a los 8 años. No por muerte, sino por divorcio y distancia. Una madre que estaba, y de repente, no estaba. Una madre que prometía llamar, y no llamaba. Una madre cuya ausencia el niño de 8 años interpretó de la única manera que un niño puede interpretar algo así, como que algo en él había hecho que el amor se fuera. Cuando Sofía se alejó, Jorge no sintió alivio ni indiferencia. Sintió el pánico antiguo de ese niño de 8 años que ve que lo que ama desaparece. Y su respuesta automática, la respuesta del complejo, fue lo que siempre había sido: cerrarse, endurecer, hacer como si no doliera. Pero dolía, profundamente. Jorge no lo dijo en ese momento. Lo dijo meses después, con la voz de un hombre que por primera vez en su vida estaba mirando de frente algo que llevaba décadas evitando. Sofía lo escuchó, y algo en ella, algo muy importante, se acomodó en su lugar. No para volver, no para salvarle, sino para comprender que el dolor que había vivido en esa relación no era un reflejo de su falta de valor, era el reflejo de la herida de alguien que no sabía cómo amar sin miedo. Y esa comprensión lo cambió todo para ella. Cuando un hombre te trata de una manera que te duele, cuando no puede quedarse, cuando huye de la intimidad, cuando actúa como si no te necesitara, muy raramente tiene que ver contigo. Tiene que ver con algo que ocurrió mucho antes de que tú llegaras a su vida. Eso no lo disculpa, no te pide que lo aguantes ni que te sacrifiques por su historia, pero sí te libera de la carga más pesada de todas, la de creer que eres tú la que no es suficiente. No eres insuficiente. Eres la persona que activó algo que él todavía no sabe cómo sanar. Y ahora llegamos a la revelación más poderosa de todo este video. La que muy pocas personas conocen. La que tiene el poder de cambiar no solo cómo entiendes a los hombres, sino cómo te entiendes a ti misma. La creencia equivocada. La mayoría de las conversaciones sobre el alejamiento de una mujer están centradas en él, en cómo lo afecta, en si va a volver, en si va a cambiar, en si finalmente va a valorarla. Y esa perspectiva, aunque comprensible, invierte el orden de lo que realmente importa. Porque la transformación más profunda que ocurre cuando una mujer se aleja de verdad no ocurre en él, ocurre en ella. Jung habló del proceso de individuación como el viaje más importante de una vida humana.
La individuación es el proceso por el cual una persona deja de vivir según las expectativas, los miedos y los deseos ajenos y empieza a vivir desde su propio centro, desde lo que él llamó el sí mismo, esa parte más profunda y auténtica de nosotros que no está condicionada por el miedo ni por la necesidad de aprobación. Y este proceso, decía Jung, no ocurre en los momentos cómodos, no ocurre cuando todo va bien, cuando el amor fluye, cuando nos sentimos seguros y correspondidos. La individuación ocurre en los momentos de fractura, en los momentos en que lo que creíamos que nos sostenía ya no puede sostenernos más, en los momentos en que tenemos que elegir entre quedarnos en lo conocido aunque duela o avanzar hacia lo desconocido aunque dé miedo. El alejamiento de una mujer de una relación que no la honra es uno de esos momentos. Y lo que ocurre en su psique durante ese alejamiento, si ella lo transita con conciencia, con honestidad consigo misma, con la disposición a mirarse sin maquillaje emocional, es una de las transformaciones más poderosas que puede vivir un ser humano. Porque en ese espacio que ella crea, ese espacio que puede sentirse vacío y doloroso al principio, comienza a emerger algo que llevaba tiempo enterrado debajo de la relación, ella misma. La última historia de hoy es la de Marta. Marta tenía 54 años cuando decidió alejarse de la relación más larga de su vida. 17 años con un hombre al que había amado con una generosidad que ella misma, al mirarlo en retrospectiva, describió como generosidad ciega, un amor que se había ido vaciando de a poco, tan despacio que ella casi no lo notó hasta que un día se miró al espejo y no reconoció a la mujer que la miraba. No era la mujer que había soñado ser, era la mujer que había aprendido a ser para que él se quedara. Cuando Marta se alejó, el mundo no se detuvo de ninguna manera cinematográfica. Él no llegó corriendo con flores. No hubo gran declaración. Hubo silencio. Hubo noches muy largas. Hubo momentos en que ella estuvo a punto de ceder, de llamar, de decirle que había cometido un error. Pero no lo hizo. Y en ese no hacerlo, algo empezó a ocurrir. Empezó a recordar cosas de sí misma que había guardado en un cajón, que le gustaba pintar, que había dejado de hacerlo porque él decía que perdía demasiado tiempo con eso, que le encantaba viajar sola, descubrir ciudades sin un itinerario fijo, que tenía opiniones fuertes sobre cosas importantes y que hacía años que no las decía en voz alta, porque aprendió que generaban conflicto. En el espacio del alejamiento, Marta empezó a reencontrarse con la mujer que había sido antes. Y algo aún más sorprendente, empezó a conocer a la mujer que todavía no había sido, pero que había estado esperando, paciente y silenciosa, detrás de todos los años de adaptación. A los 6 meses de su alejamiento, Marta no estaba pensando en si él la llamaría. Estaba pensando en el viaje que iba a hacer en primavera. Estaba pensando en el cuadro que estaba pintando. Estaba pensando en que, quizás por primera vez en mucho tiempo, se sentía entera. No perfecta, no sin dolor, no sin añoranza de lo que pudo haber sido, pero entera. Y esa sensación, esa cualidad de sentirse una consigo misma, es exactamente lo que Jung describía cuando hablaba del objetivo final de la individuación. Aquí está la verdad más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Cuando te alejaste, pensabas en él, en lo que pensaría, en si lo sentía, en si volvería. Pero la pregunta que realmente importa no es qué ocurre en su mente cuando tú te vas. La pregunta que realmente importa es, ¿qué ocurre en ti? ¿Qué parte de ti misma has estado ignorando para mantener esa relación? ¿Qué versión de ti misma dejaste ir para que él se quedara? ¿Y qué versión de ti misma está esperando, paciente y llena de posibilidades, en ese espacio que has creado al alejarte?
Jung lo dijo de una manera que a mí me parece de las más poderosas que he leído, que el encuentro con uno mismo es, en primer lugar, el encuentro con la propia sombra. Cuando te alejas de una relación que no te honra, no solo te alejas de él, te acercas a ti. Y ese acercamiento, aunque al principio duela, aunque al principio se sienta como vacío, es el comienzo de la transformación más verdadera que puedes vivir. Hemos hablado hoy de 5 verdades que van mucho más allá de lo que cualquier artículo de revista o consejo de bar puede darte. Hemos descubierto que el silencio de un hombre cuando te alejas no es indiferencia. Es la única forma que conoce de procesar algo para lo que no tiene lenguaje. Hemos comprendido que tu ausencia despierta en él la sombra, todas esas partes de sí mismo que había podido ignorar mientras tú estabas presente. Hemos visto cómo, cuando la conexión fue real, tu ausencia te convierte en algo que él no puede controlar, en un recuerdo que se funde con la imagen arquetípica del ánima y se vuelve irrepetible en su mente. Hemos entendido que el miedo más profundo de muchos hombres tiene raíces muy anteriores a ti, en heridas de infancia que operan como complejos invisibles que determinan cómo responden al amor y a la pérdida. Y finalmente, la más importante de todas, que la transformación más poderosa que ocurre cuando una mujer se aleja con dignidad, no ocurre en él, ocurre en ella, en el proceso de reencontrarse con su propio centro, con su propio valor, con la mujer que ha estado esperando detrás de todos los años de adaptación y entrega sin reciprocidad. Hay una idea de Jung que me acompaña desde hace mucho tiempo. Decía que la vida que no se vive en nosotros mismos siempre encontrará la manera de reclamarse. Si has pasado años dando más de lo que recibes, siendo más comprensiva de lo que la situación merecía, quedándote cuando todo te decía que era momento de irte, eso no habla de tu debilidad. Habla de tu profundidad, de tu capacidad de amar, y también del trabajo que tienes por delante. El de aprender a dirigir esa misma profundidad, esa misma capacidad de amor, hacia la persona que más la necesita, que eres tú. Alejarte de lo que no te honra no es abandonar. Es el acto más valiente de amor propio que existe. Y si hoy este video ha movido algo en ti, si algo de lo que hemos explorado juntas ha resonado en tu historia, en tu vida, en ese lugar que a veces cuesta mirar, quiero que escribas algo en los comentarios. Escribe esto: me alejo para encontrarme. Mi ausencia habla de mi valor. Y desde hoy, elijo vivir desde mi centro. Eso no es un eslogan, es una declaración. Es un compromiso contigo misma. Y cuando lo escribes, algo en ti lo registra de una manera diferente a cuando solo lo piensas. Escríbelo, y luego léelo otra vez. Si este video ha llegado a donde tenía que llegar, si ha tocado algo que necesitabas escuchar hoy, suscríbete a este canal ahora mismo. Cada semana exploramos juntas la psicología más profunda que existe, no para que entiendas la teoría, sino para que entiendas tu propia vida, con una claridad que cambie algo en ella. Dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Y comparte este video con alguna mujer en tu vida que lo necesite hoy. Porque hay mujeres ahí afuera que están en medio de algo muy difícil y que necesitan escuchar exactamente lo que hemos hablado hoy. Sé tú quien se lo haga llegar. Hasta el próximo video, con mucho cariño y todo el respeto que mereces.